Muy bien, nos acompaña Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gerardo? Mirta, buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar sobre la ley de financiamiento de partidos, ¿no es cierto?, el manejo de fondos de las organizaciones políticas. Ustedes recordarán, hace no mucho, el 9 de diciembre, todos los peruanos respondimos a esta pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que regule el financiamiento de las organizaciones políticas? La mayoría de peruanos dijimos que sí. Queremos que haya una reforma constitucional, ojo, no solamente dentro de la ley, para el financiamiento de organizaciones. Esta reforma o esta ley ya ha sido publicada y tenemos que recordar ahora a los peruanos qué es lo que contempla la ley. Sí, efectivamente, aprobamos en el referéndum del 9 de diciembre, entre las 4 preguntas había una referida a el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, que para refrescar un poco la memoria, valdría la pena señalar que tenía especialmente 2 puntos que marcan la diferencia con lo que hasta ahora tiene la legislación. Uno es que se prohíbe que los partidos políticos, alianzas electorales, movimientos, organizaciones políticas en general, contraten publicidad en radio y televisión con sus recursos propios, sino que tendrán que utilizar solamente aquello que se llama la franja electoral. Es decir, lo que el Estado le contrata a la radio y a la televisión para distribuir minutos entre las organizaciones políticas cuando es campaña electoral. Ese es un cambio muy importante porque puede reducir los costos de las campañas. En las campañas nacionales el gasto en radio y televisión podía llegar hasta el 70-80%. Y lo discutimos varias veces, lo hemos hablado aquí había que comunicárselo al televidente también para que se entienda por qué hay campañas millonarias o hubo campañas millonarias durante tanto tiempo. Claro, ¿no? Y la idea, la tendencia en diversos países del mundo es reducir los costos de las campañas, porque si no se vuelve una bola de nieve, va creciendo, creciendo, y cuanto más cueste la campaña, los dirigentes, los candidatos se sienten ante la, entre comillas, obligación de conseguir más dinero para su campaña y por lo tanto se abren más fácilmente puertas para recibir dinero de procedencia ilícita. Por supuesto. O recibir dinero sin preguntar de dónde viene. Y luego nos encontramos con los problemas que hoy estamos padeciendo. Lamentablemente nadie quiere quedarse atrás a nivel de publicidad, por así decirlo. Todos quieren presencia, ¿no? Es una competencia bárbara. Y bueno, y como digo, un escenario propicio para que penetre dinero ilegal en las campañas, como lo estamos viendo ahora. Y el segundo cambio muy importante es que se señala que el recibir financiamiento o de procedencia ilícita daría lugar a sanciones penales. Es decir, se estaría creando el delito de financiamiento ilegal de partidos y campañas electorales. Como hemos conversado también varias veces, Mirta, lo que tenemos hasta ahora es que si se demuestra que un candidato o un partido recibió dinero ilegal, hay una multa. Simplemente una sanción, una multa. Y nunca OMPE ha podido cobrar una multa, ¿no? Y la multa no disuade. Se apelan, no se pagan. Se apelan, llegan al jurado, regresan, y entonces ahí tenemos partidos que arrastran multas desde hace 10 años. Si es que se pagan, no sabemos tampoco con qué dinero se pagan. Y no se pagan. Cuando hemos consultado a OMPE, OMPE nos ha dicho nunca hemos podido cobrar una multa. Y como yo he dicho varias veces, si un narco te financia una campaña y te ponen una multa, él mismo te paga la multa. ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? Entonces, siempre dijimos, las sanciones pecuniarias no son efectivas. Necesitamos sanciones penales. Aquel que recibe dinero que procede del narcotráfico, de empresas corruptas, de personas corruptas, que recibe muy por encima de lo permitido, que no lo bancariza, que lo esconde, que miente a la hora de informar y entonces usa nombres falsos, etcétera, está incurriendo en un delito. Por lo tanto, merece una sanción que puede llegar a la prisión, a la cárcel, según la escala de la gravedad, ¿no? Eso tiene que ser discutido en el Congreso, ya no para cuestionarlo. El Congreso tiene que aceptar lo que aprobamos todos en la reforma constitucional. Y por lo tanto, tipificar en el Código Penal el delito de financiamiento ilegal.
¿Qué es lo que le toca al Congreso? Establecer cuándo se comete el delito. Los escenarios. Las modalidades, los escenarios, las sanciones según la gravedad y quiénes serían los responsables. ¿Es el tesorero del partido? ¿Es solamente el candidato? ¿Es la dirigencia del partido que podría haber conocido de la situación o no? En fin, ahí hay una discusión que yo creo que va a ser saludable para el país. Y una propuesta, ojo, que también ha venido desde el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Qué pasa con la agrupación política? Exactamente. ¿Qué pasa con la organización política? Eso. ¿El delito es solamente de la persona que recibió o la organización está involucrada también de alguna manera y hay que aplicarle alguna sanción que podría ser, por ejemplo, la suspensión, el retiro del registro de organizaciones políticas que tiene para la próxima el elección, Jurado por Nacional, ejemplo, para ¿no? la próxima o de manera definitiva, dependiendo. En la circunscripción donde se haya comprobado, ¿no? Por ejemplo, por eso es que va a depender de la gravedad de los hechos. Podríamos imaginar que la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, que está actualmente trabajando y que presenta su informe, me parece que este domingo 3 o el lunes 4, habrá de incluir por supuesto, recomendaciones sobre la regulación del financiamiento de partidos y campañas electorales. Estaremos atentos a lo que se nos proponga desde allí para poder colaborar con el análisis y el debate, ¿no? Bueno, por supuesto, es lo que toca, además, lo que esperamos los peruanos, ¿no? Luego de haber participado de manera activa en esta decisión, ahora que los estrategas, ¿no es cierto?, los expertos, pongan en el papel todos los escenarios posibles, ¿no? Todo lo que contempla, lamentablemente, ese delito. Sí, y hay otro punto que es importante también discutirlo, que es ¿qué pasa con el financiamiento público directo? Porque, como sabemos, desde el año 2017, el Estado peruano, a través de la OMPE, empezó a entregar, por mandato de la ley, dinero a los partidos que lograron representación en el Congreso. Era por proporcionalidad, ¿no? En proporción a los votos obtenidos, ¿no? Pero lo que hemos comprobado, mirando la información de OMPE y a través de reportes que hemos hecho en Transparencia, es que no todos los partidos gastan ese dinero. Hay partidos que gastan por encima del 80-90% y lo informan a la OMPE. Claro. Bueno, es la condición, ¿no? Esa es la condición. Ese dinero solamente puede ser para capacitación de sus militantes, investigación y funcionamiento de sus locales, pago de luz, el teléfono, alquileres, etc. La idea es fortalecer a los partidos. Pero hay partidos que han gastado en el 2017 0% y en el 2018 8.5%. Y entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo con el dinero? Está en la cuenta del banco, porque OMPE exige que se abra una cuenta especial para eso. Hay que asumir que son partidos que no han participado del proceso electoral. Han participado del proceso y tienen congresistas. Tienen congresistas. La pregunta es, si no están utilizando ese dinero que es para fortalecer a su partido, ¿es que no les interesa fortalecer el partido? ¿O les sobra el dinero? ¿O de qué manera, efectivamente, de qué manera están invirtiendo en fortalecer con otro dinero? Y entonces yo creo que cabe preguntarnos, porque la norma dice que el dinero que no se gasta un año se acumula para el año siguiente. Y OMPE no puede dejar de hacer el depósito, pero se va acumulando el dinero sin gastarse. ¿Y van a ser mini fortunas? Bueno, los ministerios, las instituciones públicas, cuando no gastan un dinero, lo devuelven al Ministerio de Economía y Finanzas. Tal vez hay que aplicar el mismo criterio para el caso de los partidos políticos, claro, porque es un presupuesto del Tesoro Público. Y en general vemos que hay un problema siempre con la ejecución del presupuesto. Sí. ¿No? Hay muchas iniciativas, de repente estamos muy capacitados en muchísimas materias si hablamos a nivel político, por ejemplo, para no desmerecer a nadie, pero a nivel de presupuesto... Sí, y además en realidad preocupa... La administración del partido, ¿no? O de exactamente, y preocupa que ese dinero ha sido destinado para capacitar a los militantes, porque sabemos que hay un déficit en las capacidades políticas de los afiliados de los partidos. Si no lo estás gastando, podríamos concluir que no se está capacitando a los militantes. O es una tarea que le dan a sus propios militantes, ¿no? De su bolsillo, para aquellos que saben que tienen que hacerlo. Sé, ¿no? Pero sí creo que hay que prestarle atención a ese tema. Nosotros estamos de acuerdo con que se siga financiando desde el Estado a los partidos que tienen presencia en el Congreso, pero hay que mirar qué ocurre con aquellos que no gastan el dinero. Bueno, esa es una tremenda oportunidad lo que viene a continuación, no solo para incluir aquellos cambios que han sido aprobados con el referéndum, sino también para analizar
¿no? Aquello que ya había estado aprobado, que ya estaba funcionando como Sí. el financiamiento público directo, Sí. y hacer ciertos ajustes. Sí. Y luego también hay una cosa que hemos planteado y lo hemos hecho llegar como recomendación a la Comisión de Reforma Política. Tenemos que restituir la obligación de las organizaciones políticas de presentar informes de gastos durante las campañas electorales. Nosotros el año pasado hemos elegido alcaldes, alcaldesas, gobernadores regionales sin saber cómo financiaron sus campañas. Porque la ley aprobada en el Congreso, el 2017, les dijo, no, ustedes informarán cuando todo haya terminado. Bueno, pero necesitamos nuevamente volver a la situación en la cual el informe se presentaba durante la campaña y podíamos, tú, yo, todas las personas que nos ven, saber cómo está financiando su campaña ese candidato. Que ya es una pregunta obligatoria Sí, frente a esta coyuntura claro, de denuncias, de investigaciones y de procesos en curso. En un contexto como el actual, donde aparentemente casi todos los partidos políticos del espectro, desde izquierda a derecha, habrían de alguna manera recibido dinero de procedencia ilegal, ¿cómo vamos a relajar los controles? Hay que hacer controles más exigentes. Por supuesto. Y ojo que hasta la fecha, siendo ya 26 de febrero, hay organizaciones que aún no rinden cuentas. Sí. Y que seguramente van a ser sancionadas, multadas, sí, con multas que no se van a pagar. Efectivamente. Esa es una situación que tenemos que prestarle mucha atención. Muy bien, y que sea un ajuste necesario. Regresando un poquito nada más, por favor, en el otro punto que era muy importante, ¿no? Cuando hablamos sobre el financiamiento público indirecto y la franja electoral, la publicidad. Sí. En radio y televisión, muchos peruanos tenían esta preocupación, ¿no? Si realmente esto de alguna manera puede afectar o no sus bolsillos, si estamos hablando sobre pagos que efectivamente el Estado va a tener que hacer a emisoras radiales y televisivas. Bueno, son pagos que ya se vienen haciendo. Ah, ok. O sea, no es un pago nuevo. La franja electoral existe desde hace mucho tiempo. Claro. ¿No? Y entonces lo que se dice es, esa franja electoral va a seguir existiendo. No se ha discutido si se va a incrementar el monto o no. Eso podría sí darse en el detalle de la norma. Podría darse en el detalle de la norma, pero no es un gasto nuevo. Ese gasto ya existía. Perfecto. Sí. Aclarado eso, y siguiendo en la línea, por supuesto, del financiamiento y el manejo de fondos partidarios, antes del referéndum, 4 días antes exactamente, el 5 de diciembre, hubo esta iniciativa de ley, ¿no?, que impedía investigar a los partidos como organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos. ¿Dónde quedó ello? Bueno, felizmente esa norma no ha llegado, digamos, ese intento no ha llegado a convertirse en una ley, porque iba a ser nefasto. Es decir, lo que estaban haciendo los grupos del Congreso que plantearon esta iniciativa era protegerse, crear un manto por el cual ellos no podían ser investigados. Eso no se puede hacer. Claro, no por ese delito, ¿no? Claro, es decir, estaban diciendo, nosotros nunca seremos organización criminal. Eso es imposible. Fíjate, eso tiene que determinarlo el Ministerio Público, eso tienen que determinarlo los fiscales. Y tiene que haber investigación. No una ley de partidos políticos, y tiene que haber una investigación. Cualquier entidad puede, o cualquier persona puede terminar incluida en una organización criminal. Eso lo determinan solamente los fiscales y los jueces, no el Congreso de la República. Felizmente se planteó una reconsideración a esa norma, y ahí se ha quedado, y por eso es que no llegó a la presidencia de la República. El presidente Vizcarra anunció que de recibir la autógrafa la observaría y la devolvería al Congreso. El presidente Salaverry anunció que pondría la reconsideración al debate, tampoco se ha hecho, ha quedado en stand-by. Es mejor que ahora en marzo, cuando se recupere el debate y cuando tengamos las propuestas de la Comisión de Reforma Política, podamos también retomar esa discusión. ¿Y esa reconsideración qué debería contemplar? Bueno, siendo el proyecto tal cual, la ¿no? reconsideración lo que plantea es volvamos a votar. Bajo lo mismo. Sí, pero la votación podría ser, entonces la desaprobamos. Sí, claro. O votamos para que vuelva a comisiones y se discuta otra vez el texto, ¿no? Ojalá esa sea la ruta. Claro. Yo, lamentablemente, sería nefasto, creo, que esa norma, que ese texto, ese intento, se convirtiera en ley. No creo que llegue a suceder. Bueno, esperemos que el contexto por el cual estamos atravesando, ¿no es cierto?, de elecciones también a nuestros legisladores, para que sepan de qué adolecemos. Vas a comprender el televisor, la radio, ver noticias, abrir el periódico y saber que está en sus manos. Además, plantear cambios que efectivamente
mejoren nuestra clase política. Lo saben, ¿no? Yo creo que lo saben, estoy seguro de que lo saben. Ojalá todos ellos asumieran en consecuencia la responsabilidad que les corresponde. Claro, y que asuman el liderazgo para estos cambios que son importantísimos. Muchísimas gracias. Gracias, Mirta. Gerardo, por habernos acompañado y conversar sobre eso tan importante, la ley de financiamiento de partidos. ¿En qué quedó la pregunta del referéndum? Ya lo saben, gracias a nuestro invitado.